Te damos muchas gracias, nuestro Dios, por este día tan hermoso que amanece y porque las puertas de tu casa están abiertas. Te pedimos que recibas todas las alabanzas, todas las palabras que diremos, porque este culto está preparado para tu honor y pedimos que lo aceptes así, Señor. Queremos pedirte especialmente por aquellos que están acercándose, que tú puedas proteger sus caminos hasta aquí, Señor. Y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado a todos. Es una alegría poder estar en este día tan hermoso, juntos. Gracias por el regalo. Pensé que el de anoche era el regalo y listo. Pero muchas gracias por el cariño. Hemos disfrutado muchísimo, he disfrutado muchísimo de vuestra compañía y conocerlos un poquito más. He disfrutado de ir a algunos lugares para visitar algunos, orar con otras personas, y de cada reunión que hemos tenido hemos disfrutado muchísimo, la verdad. Y quiero decirles que, bueno, los llevamos en el corazón y vamos a estar volviendo este año en algún otro momento para acompañar también el esfuerzo que están haciendo con la radio aquí en este lugar. ¿Está bien? Muchas gracias. Esta tarde va a ser el último momento que vamos a compartir juntos. Vamos a tener una festividad, un programa bastante lindo. Gracias. Vamos a tener un programa bastante lindo, bastante variado. Si usted no había visto una celebración bautismal, esta tarde puede tener la oportunidad de mirarla. ¿Está bien? La Iglesia Adventista practica bautismos siempre dentro del marco bíblico de cómo incluso fue bautizado el mismo Señor Jesucristo. Y entonces, esta tarde, a partir de las 18, son todos invitados para congregarse aquí, para juntarse aquí, donde vamos a compartir un último momento de la palabra de Dios, donde vamos a poder cantar juntos y conocer a quienes van a entregar su vida y ver el bautismo, que ya es un acontecimiento especial. ¿Ok? Así que están invitados esta tarde desde las 18 horas. Quiero saludar a los amigos de la 106.1 que están sintonizados ya están conectados a nuestra señal, y queremos invitarlos a esta tarde también a las 18, que pueden acercarse aquí. La dirección es Isla Malvinas 857, ¿está bien? 857 Isla Malvinas. Si usted se encuentra por Neuquén, nos está escuchando, puede ser que esté manejando en este momento, andando por la calle, yendo al trabajo, volviendo, o simplemente nos está escuchando desde su casa. Siéntase invitado a acompañar la programación esta tarde, donde vamos también a compartir un mensaje de esperanza, un mensaje del amor de Dios. ¿Está bien? Pues se siente raro hablarle a la gente de la radio cuando estamos todos aquí, ¿verdad? Es como que los miro a ustedes, pero no les estoy hablando a ustedes. Pero tranquilos, es todo un desafío. De paso, a quienes nos escuchan por la radio también pueden escuchar la programación, estar conectados a la programación. Esta semana hicimos el programa Las Enseñanzas de Jesús, que dirigimos todos los miércoles de 15:30 a 16, y la edición de esta semana fue desde aquí, desde Neuquén. Así que ya desde la próxima semana estaremos transmitiendo el programa Las Enseñanzas de Jesús desde la ciudad de Buenos Aires para toda la Argentina, y puede pedir las guías de estudios allí, llamando al 1150-0254-54 y pedir la guía Las Enseñanzas de Jesús. ¿Está bien? Muy bien. Llegó la hora de los abrazos y del saludo. ¿Está bien? Porque esto nos hace bien a todos. Y yo no sé si usted recibió esta mañana un abrazo de su esposo, su esposa, de su hijo, su hija, su hermano, su novio, su novia. No sé si recibió un abrazo. ¿Recibió un abrazo? ¿Sí recibió? ¿Sí? Bueno, hay un par que dicen no. Así que por ese par voy a pedir que todos se pongan en pie en este momento. Pónganse en pie. Dicen que hace bien recibir un par de abrazos. 8 dicen, pero si usted es tímido no reciba 8, pero 3, 4, dé un abrazo, reciba un abrazo. ¿Allá todo bien? Pueden abrazarse hasta 8 veces ahí. Entre ustedes no hay problema. Y al operador de control también lo pueden abrazar. Muy bien. Qué lindo. Los que están escuchando por la radio no saben los abrazos que se perdieron. Y el rostro de ustedes es diferente. Nunca dejen de abrazarse. El abrazo es especial, el abrazo sana, el abrazo puede salvar una vida,
literalmente. Y era el año pasado, deben haber escuchado una noticia. Un colega, un pastor en la ciudad de Corrientes, va cruzando el puente Chaco Corrientes y ve a una muchacha que está sostenida en la baranda a punto de saltar al vacío. Se detiene y se empieza a acercar. Ella le pide que no se acerque. Él insiste y empieza a hablarle. Y no le habla del ánimo y del sentido de la vida, le habla de un Salvador. Le habla de alguien que murió por ella, que ella no tiene que morir. Y la empieza a animar. Y se acerca. Y cuando está muy cerca, la abraza y la ayuda a volver. La imagen dio vuelta al país. El muchacho en cuestión es un pastor adventista. Trabajamos juntos. Y cuando hablaba con él, le decía, qué tremenda responsabilidad el estar allí y hablar con la persona, animarla. Y me dijo, cuando vimos a la muchacha que estaba ahí, no dudamos. Simplemente detuve el auto en un lugar que es prohibido detener el auto. Detuve el auto y me bajé. Y vi una fotografía que recorre el país en donde él está sentado y ella lo está abrazando y él la está abrazando también. Una noticia maravillosa. Pero un abrazo puede salvar vidas. Así que no deje de abrazar. Gracias. No nos estamos contando chistes, solamente que él me está recordando algo que yo le estoy preguntando. Bueno, no está César acá. César García estaba hasta hace 2 minutitos acá. Yo tengo que pedir disculpas porque cuando yo empiezo a predicar y demás, me olvido de todo lo planificado. Y anoche él tenía que cantar para el llamado. Y yo hice el llamado y yo le explicaba a Claudio, decía, yo no soy el predicador a la usanza antigua que hace llamar a alguien y que canta para el llamado y que con el llamado ahí hace la invitación. Me cuesta mucho, pero no porque no me guste, sino porque en el llamado lo cierro y termino el tema y me olvidé. Y ayer, esta mañana, hoy, cuando me senté acá, lo miré y dije, él tenía que cantar anoche y yo lo hice venir anoche para que cante para el llamado y no lo hice pasar al frente. Así que bueno, César, si estás por allí, te pido disculpas y no te prometo que esta tarde me acuerdo que cantes para el llamado, pero creo que sea más conveniente que cantes al inicio del programa porque al final seguro me voy a olvidar. ¿Está bien? Para aquellas personas que dicen que la Biblia no hace falta leerla, para aquellas personas que dicen que la Biblia ya pasó de moda, tengo algo para decirles. La Biblia está tan de moda y tan en la tendencia porque fue planificada por Dios mismo. Dios es un Dios de amor que le gusta hablarle a sus hijos en el lenguaje que sus hijos entiendan. Hoy está de moda toda una tendencia de enseñar contando historias y se aplica de distintas maneras, en documentales, se aplica en series, en películas, se aplica en textos escritos y lo que a la gente le interesa hoy es entender la experiencia que una persona tiene en un encuentro, en algo que le impactó. ¿Por qué? Porque puedo estar identificado. Y así ocurre. Los documentales de más éxito de hoy, los documentales de animales de más éxito de hoy, no tienen que ver con que te muestren que ahí va la gacela y el guepardo va por detrás y lo cazó y cómo es la vida y las características del guepardo. Eso está buenísimo. Los documentales de hoy, ¿sabes qué? Te quieren mostrar y que gustan y que llaman la atención y son exitosos. Son historias de la mamá guepardo, que se conoce con papá guepardo, se casan, se van de luna de miel, se pelean, se dejan y ella queda sola para criar a sus 4 hijos. 4 hijos. Y te cuentan la historia de que son bebés y hasta le ponen nombre. Sí, y vos te enganchás. Y no les puedo decir que nos acordemos de los nombres de los 4 guepardos con mi esposa, pero sí les puedo decir que casi lloramos cuando vimos que los leones rodearon el lugar donde están los guepardos y gracias a Dios solo mataron a 2 y los otros 2 sobrevivieron. Y después se independizaron de la madre. Es una historia y le ponen nombre. Está de moda hacerlo.
De hecho, este año como Iglesia Adventista en Argentina estamos trabajando ya en la producción de una miniserie que cuenta historias nuestras, para decirle al mundo afuera, no somos bichos raros, somos iguales que vos, exactamente iguales a vos. Tenemos un nombre y un apellido, somos iguales a vos. Y así. Y este año ustedes lo van a ver, va a ser parte de la campaña en los medios, en las redes, por los 125 años, ¿verdad? De la organización de la primera iglesia adventista en Sudamérica, y fue en Argentina. Entonces, en base a eso, vamos a trabajar con historias. Los programas que más éxito tienen en la radio Nuevo Tiempo y en TV Nuevo Tiempo, no es caja de música, que está lindo y pasan videoclips y demás, eso está bárbaro. Es el programa Ángeles de Esperanza, que cuenta historias reales. Y quiero contarles que este año, durante el mes de junio, entre mayo y junio, o sea, el próximo mes y el siguiente, Nuevo Tiempo, TV Nuevo Tiempo va a estar andando por el sur de Argentina grabando algunas historias de personas que se contactaron con la radio y que la radio fue una bendición. ¿Está bien? Y va a haber un par de historias de aquí en Neuquén. El otro día confirmé una, ¿tá? De una persona que está sentada hoy aquí. Así que ustedes en TV Nuevo Tiempo van a poder ver a partir de junio y julio una serie de historias del sur de la Argentina, incluyendo Neuquén, por supuesto. ¿Está bien? Son los programas de más éxito. De hecho, los videoclips de más éxito son los que cuentan una historia. Sea para bien o para mal, cuentan una historia y tienen éxito. Y yo quiero decirle a las personas que dicen que la Biblia no tiene nada bueno para darnos y que es obsoleta, quiero decirte que más del 60% de la Biblia está escrito en historias. Y las enseñanzas son dadas en historias, lo cual es fascinante. Jesús, Dios, sabía cuál era la tendencia del ser humano en todas las edades. Nos gusta escuchar qué le pasó al otro. Ahora, nosotros amamos las historias. ¿A ustedes les gustan las historias? Sí, les gustan las historias. De hecho, los programas, como decía la semana pasada, los programas que más éxito tienen hoy suelen ser los programas de chimentos, porque te cuentan la historia de otra persona. Y ahí están. Y proliferan los programas estos. Y aparece uno y con este nombre, y todos los nombres de esos programas tienen que ser una sola palabra, ¿se dieron cuenta? Y mientras más transgresora sea la palabra, mejor, porque más vende, más causa eso que te llama. Muchas historias transmiten valores, otras entretienen, algunas enseñan lecciones, y hay quienes les gusta escucharlas y hay quienes les gusta contarlas. De hecho, si vos entras a Spotify y le hablo a los adolescentes y a los millennials, como yo, si entran a Spotify van a encontrar podcast. Podcast, ¿saben lo que es un podcast? Es como un programa de radio, básicamente, producido de alguien que te habla y te da un contenido. Quiero darles la primicia. ¿Puedo? Pero que no salga de acá, que no salga de la radio, que no salga de Neuquén. Todavía no, ya lo vamos a promocionar. Pero Una Luz en el Camino va a estar disponible en podcast para Spotify y iTunes, para quienes tienen su celular iPhone, va a estar disponible en los próximos días. Ya empezamos con toda la producción de esto, el subir, y estábamos en ese proceso cuando yo viajé para Semana Santa y me habían prometido, va a estar para Semana Santa, todavía no está, pero estará en los próximos días. Y cuando eso ocurra vamos a salir a decirlo en las redes para que las más personas escuchen Una Luz en el Camino, no tengan que estar esperando hasta las 4, hasta las 8 de la mañana que sale en la radio, sino que puedan escucharlo, ni tampoco necesariamente escucharlo en YouTube, que a veces es incómodo estar escribiendo, sino que puedan entrar a un podcast o directamente a Spotify, que es una plataforma donde se escucha mucho, y solamente coloquen Una Luz en el Camino, tac, entran y ponen reproducción aleatoria y escucharán temas desde José Plesia, Enrique Chay y actualmente Rodrigo Arias. ¿Está bien? La idea es entrar allí en esos lugares. Contenidos, historias, a algunos les gusta más ver. Hay un documental que produjo la Iglesia Adventista, el Nuevo Tiempo de Europa, Hope Channel se llama, de Alemania específicamente. Es un argentino, el director y el productor de esta idea, que cuenta cómo el sábado es guardado
en las distintas latitudes del mundo, en los distintos lugares del mundo. Y entonces eligieron 13 historias, y lo más interesante es que no hay un guión, porque nadie habla. Y es 1 hora y cuarto que te tiene allí, porque te cuenta desde el momento en que llega del trabajo y se prepara para guardar el sábado, recibe el sábado, cómo va el sábado a la iglesia, qué hace el sábado a la tarde y cómo despide el sábado. Nada más que eso. 13 historias y te va mostrando imágenes de minutos. Muchas cosas son graciosas y muchas cosas te duele el corazón. Cuando conversé con este productor el año antepasado, cuando hicieron este lanzamiento, yo le dije, la historia que contaron de Indonesia fue dura. O sea, lo que te muestran ahí, me dice, sí, yo les mandé el pedido a 13 lugares, 13 productoras de la Iglesia Adventista y les dije, estos necesitamos, esta imagen y esto, y esto, y esto, y esto, punto. Me mandan y yo edito y lo largamos. Y les dije que utilicen solo 1, 2 cámaras, no hacía falta tanta cosa. Dice, estos hombres que cuentan esa historia de esta familia metida en la selva en Indonesia, dice, hicieron una travesía y por eso les dediqué las mejores imágenes. Dice, fueron, tomaron un vuelo, llegaron a este lugar, de ahí tomaron colectivo, de ahí tomaron barco y después un par de burros que los llevó hacia ese lugar, dentro de la selva. Dice que pasaron casi 1 semana viajando solamente. Dice, se llevaron estabilizadores como 4 cámaras, un dron, todo eso cargándolo en la espalda y al lomo de burro y llegaron. Y te muestran la historia de una familia adventista que sube a su casa por un tronco que es tallado y la casa está arriba de un árbol a unos 20 metros. Y vos estás viendo la imagen cuando los nenes llegan de la escuela y se empiezan a preparar para el sábado, subiendo sin baranda, agarrándose de un tronco y los nenes subiendo de costado y vos estás ahí pensando y decís, uy, yo no quiero ver eso. Y arriba cómo ordenan todo y te muestran desde una iglesia muy hermosa, así como esta, hasta una iglesia en otro lugar de las Filipinas donde no tienen iglesia y la iglesia de esta gente es un árbol tirado en el medio de un bosque y ellos se reúnen, oran y cantan, son como 100 personas. Comen juntos. Es éxito, ¿por qué? Porque cuentan una historia, cuentan 13 historias. ¿Ustedes quieren ver ese documental? Bueno, se lo voy a pasar a alguno de los... a Mario. Se lo voy a pasar a Mario. Véanlo, algún programa especial. Es 1 hora y cuarto. Los adultos lo van a disfrutar. Los niños por allí les va a costar porque está pensado para un público adulto. Pero muestra eso. Muestra eso. El lanzamiento oficial va a ser prontito cuando la Iglesia Mundial está armando algunos otros documentales y va a lanzarlo. Así que yo se los voy a pasar bien acá entre nos. Que no salga de Neuquén también les pido, por favor. Pero disfrútenlo. Disfrútenlo. Son historias que cuentan lo que le ocurre a la gente. Ahora yo quiero compartir con ustedes esta mañana 5 breves historias, pero cortitas. Vamos a ir y a hacer un análisis por arriba. Solo 5 historias. 5 historias que tienen algo en común y que tienen algo en común con nosotros. Tienen algo en común en la Biblia. Estas historias también nos demuestran que Dios está interesado en nuestra historia, que usted tiene algo para decir, que Dios se inclina y quiere saber qué es lo que te pasó hoy y qué te pasó ayer. Historias que nos motivarán, porque algunas son duras, algunas son más suaves, más lindas, pero todas son historias que están contenidas en la Biblia y que tienen un factor común, y vamos a descubrirlo al final. ¿Está bien? Quiero que me acompañen entonces a la primera historia, Génesis capítulo 38. Génesis capítulo 38 es no sé cómo decirlo, es una hamburguesa de soja, de un sándwich vegetariano, para estar en contexto. Es la hamburguesa dentro de 2 panes allí. ¿Por qué? Porque el capítulo 37 habla de José y la historia trágica de que los hermanos lo odiaban y lo vendieron como esclavo. Y cuando él llega a Egipto, vos esperás que el 38 continúe la historia, pero no. Abre un paréntesis, hablan de otra cosa, no es pan lo que viene, es diferente. Y vos empezás el 38 diciendo, bueno, ¿qué le pasó a José con el capitán de guardia ahí que era su amo? Y te habla de Judá y Tamar. Vos decís, ¿qué hace este texto metido aquí, que nadie lo invitó? Encima trágica la historia, y lo lees rápido y avanzás con ansias hasta el 39, donde continúa la historia de José. Y creo que es a propósito.
y está muy bien calculado, y está bien colocado allí. Dice el texto: aconteció que en aquel tiempo que Judá, un hermano de José, se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira, y vio allí la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, la tomó, se llegó a ella, se casó, ella concibió y le dio a luz un hijo y lo llamó Concibió otra vez y dio a luz otro hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo que se llamaba Sela. Y estaba en Kesib cuando dio a luz. Entonces Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba, ¿cómo se llamaba? Tamar. Pero este esposo de Tamar, el hijo de Judá, hizo cosas muy malas, no se especifica qué, muere joven. La costumbre es que el hermano siguiente debe tomar por esposa a su cuñada para que sus hijos lleven la descendencia de su hermano y el nombre y el apellido de su hermano, para que no se pierda ningún apellido. Pero el hermano se portó mal y murió joven también. Y quedó el tercero. Y ya Judá le dio miedo y dijo: no, Tamar, si lo doy va a morir este muchacho también. Entonces le dijo a Tamar: quédate en tu casa. Tamar toma una decisión extrema cuando ve que el hijo menor crece y no es dado a ella como esposo. Entonces, Tamar, ¿qué hace? Tamar se disfraza como si fuese una prostituta, se pone en la entrada de la ciudad. A todo esto la esposa también de Judá muere y Judá la ve allí, le pide, hacen un contrato, tienen relaciones y ella queda embarazada. Terrible. La historia es terrible, es oscura. Y a mí me da pena por Tamar. Y el personaje primero es Tamar. Tamar significa palmera. Palmera, las palmeras eran un símbolo de prosperidad y hasta hoy en el Oriente Medio son un símbolo de prosperidad. Donde hay palmeras hay agua y donde hay agua hay vida, eso significa. Y en la antigüedad no se contaba la riqueza solamente por el ganado que tenías, porque si no tenías cómo alimentarlo no te servía de nada. La gente era rica si encontraba un pozo de agua, punto. Era el estatus, agua. Tamar significa palmera como un símbolo de prosperidad, el don de una familia. Una mujer en tiempos patriarcales significaba que estaba obligada a tener hijos y era la riqueza de Tamar y la prosperidad de Tamar significaba tener hijos y Tamar no tiene hijos. Y su esperanza está puesta en el siguiente hijo de Judá y no ocurre nada y muere. Y cuando ella va a su casa a vivir en viudez, ¿para qué? Para esperar a que el último hijo, Sela, sea dado, no ocurre esto y se desespera. Toma una decisión extrema al borde de la tragedia. Decisiones desesperadas. Decisiones desesperadas, decisiones apuradas, embarazos, chusmeríos. Cuando finalmente se descubre que ella está embarazada, el mismo Judá se enoja y dice: sáquenla, tiene que morir. Y cuando ella le envía, en el contrato Judá le había dado parte de su vestidura, como diciéndole: con seguridad te voy a pagar. Entonces toma mi báculo, toma mi cinto, y cuando ella está siendo sacada para morir, ella le manda a decir a su suegro: el hombre de quien son estas cosas es el padre de mis hijos. Y Judá reconoce su equivocación. Tamar entra a la historia como una víctima inteligente. Finalmente tiene descendencia, protección, alivio y seguridad. ¡Qué tremendo! Decisiones desesperadas. Una historia que entra en la Biblia como en offside, fuera de lugar. Vos no esperás que venga la historia de Tamar, pero está allí. Capítulo 38, después no se habla más de Tamar, está ahí. Tiene algo en común con la siguiente historia. Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. Josué 2, capítulo 8 al 24. Cuando el pueblo de Israel se prepara para cruzar el río Jordán para empezar la conquista, frente a ellos se encuentra la ciudad de Jericó, del otro lado del Jordán. Ellos están en la zona de Moab, y está del otro lado del Jordán,
Jericó del otro lado. Hace un mes y unos pocos días estaba con mi esposa cruzando esa frontera de Israel a Jordania. Y justo estábamos leyendo, mientras íbamos en ese colectivo, un pasaje del libro de Números. Y estábamos leyendo y hablaba de eso, no del cruce, pero hablaba de la zona donde habían acampado los hijos de Israel y hacia dónde tenían que cruzar y demás. Y mientras íbamos cruzando, la miré fijamente y le dije, Romina, es este lugar donde estuvieron. ¿Cómo puede ser este lugar? Es este lugar. Allí está Jericó, ahí estamos por cruzar el río Jordán, todo este desierto donde hay casas ahora y ahí hay barrios, era aquí. Y nos entró una emoción y una cosa tremenda y empezamos a sacar fotos. La gente no entendía. Entonces se volvieron locos. De repente empieza a sacarle fotos al desierto. Eso estamos viendo en la Biblia. Fue muy hermoso. Fue muy hermoso estar ahí. El lugar no es lindo. Seco, desértico, salvo por una franja verde que se ve del Jordán. Jericó era la ciudad de las palmeras. Era una ciudad próspera. La persona de la historia segunda acá es Rahab. La ciudad de Jericó era una ciudad reino. Tenía un rey, tenía su propio ejército, tenía unas murallas enormes, inexpugnable, no había forma de entrar. Y Josué, el líder del pueblo de Israel, que es el que continúa a Moisés, el reemplazo de Moisés, envía 2 espías. Y le dice, vayan y miren Jericó, entren a Jericó, vean cuáles son sus puntos débiles. Ellos entran y les he dado aviso al rey, han venido 2 espías de Israel a mirar la ciudad. Cierran las puertas y empiezan a buscarlos. Y se enteran que está en la casa de Rahab. Versículo 3, capítulo 2, versículo 3 del libro de Josué. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido a espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres salieron y no sé a dónde se han ido. Seguidlos deprisa y los alcanzaréis. Era mentira, estaban subidos en el terrado de la casa y los había escondido ahí. Y fueron, los buscaron y no los encontraron. Pero antes de que se durmieran, versículo 8, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído lo que Dios ha hecho, que hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, los cuales fueron destruidos. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, y no ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de ustedes, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y ahí viene el pedido, os ruego, pues, ahora, que me juréis por Jehová, que como os he hecho misericordia con vosotros, así la haréis con vosotros conmigo y con la casa de mi padre, del cual daréis una señal segura, que salvaréis mi vida, la de mi padre, la de mi madre, mis hermanos y hermanas y todo lo que es suyo, y libraréis nuestras vidas de la muerte. Y entonces dijeron, así lo haremos. Rahab significa espaciosa, también significa mesonera. Se puede traducir de ambas formas esta palabra. Se ha ganado la fama de ser prostituta, de hecho trabaja de eso. Espaciosa, ella le da hospedaje en su espacio a los espías, una mujer con una reputación definida. En un mundo difícil, es una mujer que lucha para sacar a su familia adelante. Su empleo de mesonera tal vez reflejaba ese deseo de crecer, de avanzar, pero nunca lo logró. Su nombre significa espaciosa y vivía en la muralla. Los límites son irónicos, pero encuentra la paz y amplía sus horizontes, amplía su espacio. Cuando el pueblo de Israel llega a la ciudad, las murallas caen, los espías van a buscarla por orden de Josué y la rescatan a ella y a su familia. Rahab entra a la historia como una historia de redención extraordinaria. Se termina casando con un príncipe del pueblo de Israel. Extraordinaria. Siguiente historia, si ustedes van un poquito más adelante, después del libro de Jueces, encontrarán la historia de una mujer. ¿Cómo se llamaba?
Ruth. Hay una familia compuesta por papá, mamá y 2 hijos, que en un tiempo de escasez estaban en Belén y hacen 30 kilómetros hasta el Jordán, cruzan el Jordán y están en Moab, y en los campos de Moab había prosperidad, y ellos quedan allí trabajando. Sus 2 hijos se casan con 2 muchachas moabitas. Eso estaba prohibido en el pueblo de Israel. Pero estamos en la época de los jueces, y hay una frase que se repite varias veces en el libro de los jueces. En aquel tiempo no había rey sobre Israel, y cada quien hacía como bien le parecía. Era un viva la pepa, lamentablemente, en ese tiempo. Cuando cruzan, los 2 hijos se casan con 2 mujeres moabitas. ¿Por qué era prohibido para el pueblo de Israel casarse con personas que no eran del pueblo de Israel? Porque en la mayoría de los casos, o si no en un 99% allí, las mujeres, en nostalgia de sus dioses y de sus casas, les pedían que les hicieran imágenes para adorar a sus antiguos dioses. Y los esposos enamorados, los hombres cuando nos enamoramos somos bien tontos, ¿no? Pero muy tontos, en serio, ¿eh? No podemos decir que no sabemos decir que no nos va a decir que no. Decime que me amás. Mi amor, estoy por entrar al partido de fútbol con mis amigos y estoy rodeado. Decime que me amás. Y el otro le dice, te amo. Más fuerte, que no escuché. Te amo, mi amor. Pero decime lo lindo. Y él empieza a poner la voz que todos sus amigos lo humillarán esa noche de una manera fatal. No, ella no me lo hizo a mí. No, lo que pasa es que ella sabe que la amo, no hace falta que se lo diga así, pero ella también sabe que en el momento que decime que me amas, chau, top, y me metí en la cancha. No es cierto. Se lo digo sin que me lo pida. Pero los hombres lo hacemos cosas así, ¿verdad? Entonces las mujeres les pedían, extraño al Dios de mi familia, y ellos se desviaban y se alejaban de Dios y se olvidaban. Era prohibido por eso. Pero estos 2 muchachos se casan. Tiempo después muere el papá, muere un hijo y muere el otro hijo. Y quedan las 3 viudas, 2 moabitas y Noemí. Una de las moabitas se llamaba Ruth. ¿Saben qué significa Ruth? Significa amiga. Es un nombre hermoso. Amiga. Y vaya que lo demuestra. Ruth, casi considerada inmunda en esa época, en una época de leyes firmes. Digo, ¿hay algo más feo que ser una gentil en esa época? Sí, es ser una gentil viviendo dentro del pueblo de Dios. Ruth sueña con un hogar, está viuda, sola, sin hijos. ¿Qué sería más feo que ser gentil viviendo en el pueblo de Dios? Ser una viuda gentil viviendo en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ella quiere volver con su suegra. Su suegra siente nostalgia de su casa y dice, ya no hay nada que hacer. Murió mi esposo y mis 2 hijos. Nadie que me sostenga. Vuelvo a mi casa. Cruza el Jordán y va hacia Belén. Y la siguen sus 2 nueras. Y Noemí les dice, no, vuélvanse a la casa de sus padres. Son jóvenes. Vayan, cásense de vuelta, hagan su familia. Una de ellas, Orfa, regresa. Y Ruth le dice, no me voy a ir, no te puedo dejar, te amo, sos mi segunda madre. ¿Cómo podría dejarte? ¿Qué amiga? Es raro encontrar esas amistades, ¿no? Pero valen oro. Dicen que hay amigos más unidos que un hermano, y vaya que lo hay. Y está la historia allí. Y me llama mucho la atención la expresión de Ruth, la famosa expresión de Ruth. ¿Se la saben de memoria? ¿Sí? ¿Se la saben de memoria o no? Versículo 16 del capítulo 1 de Ruth, ¿qué dice? No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, ahí iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré yo. Y ahí viene la frase. ¿Cuál es la frase famosa? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios. Qué maravilloso. Qué expresión de amistad, qué expresión de amor, qué historia tan linda. Es una historia trágica para ella. Viuda, con su suegra, viuda, las 2. Yo no sé cómo llegan a Belén, pero se ve que llegan vestidas de luto.
Llegan casi escondidas y la gente se pregunta, el chusmerío allí es, ¿no es esta Noemí? Como diciendo, pobrecita, qué difícil la vida de ella. Decide ser amiga porque está en una búsqueda. Llega a Israel y es abrazada en Israel. Su amistad es correspondida. Finalmente se casa con Booz, un importante millonario de la ciudad, y entra a la historia como una mujer leal, más israelita que Moisés. Tremenda la historia de Ruth. Siguiente historia. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Versículos 1 al 27. Si hubiera una historia más trágica que esta en la Biblia, me la muestran después, porque esto es terrible. Conocí el lugar, la torre de David, la parte donde David caminaba, la parte donde David miraba, la zona de su casa, muy interesante. La torre de David es enorme y es muy alta, altísima. Uno no puede creer que haya arquitectura en esa época de esa manera. No estaba nada industrializado, no había máquinas para cortar y sin embargo las rocas son cortadas perfectamente. Y mientras nosotros hacemos con ladrillo, que está muy bueno y queda muy prolijo y todo lindo, y edificios muy grandes, ellos construían con bloques de piedra y no sé cómo lo subían. Están ahí. Y uno sube ahí y ve todo Jerusalén. Todo Jerusalén. La historia de David y Betsabé es terrible. David, todavía no hice el llamado, amigo, pero puedes estar con tus padres ahora, un ratito más. Ahora en un ratito vas a poder disfrutar de las historias que te tienen contadas para vos. David significa el amado y Betsabé significa hija del juramento. Sus vidas se cruzan de una manera irresponsable. David ya está casado. David está casado y Betsabé está casada. Está casada nada más y nada menos que con Urías, un gran amigo de David, y además uno de sus 30 guerreros más valientes, de entre los más cercanos, de esos que hicieron proezas, una cosa tremenda. Y un día, de acuerdo al texto allí, el tiempo en que salen los reyes a la guerra, David envió a Joab, al general, y con él a todos sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, sitiaron Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. El tiempo en el que los reyes debían salir a batalla, David no sale a batalla, y se queda allí. Y el problema es estar inactivo, ¿verdad? Mi abuela decía, todas las abuelas deben decir esa frase, ¿verdad? Que la mente ociosa, taller del diablo. Es terrible cuando hay mentes ociosas, ¿no? Guarda. Hay que estar activo siempre. David se despierta esa mañana y se pone a caminar por la torre de David. A su lado, en la casa de al lado, es la casa de Urías. David era un referente y Betsabé también era un referente. De hecho, los dos debían ser ejemplos. David era bonito, era muy lindo, era popular, era joven, era un rey, era un modelo para los chicos. Los chicos en la plaza usaban la camiseta que tenía su nombre atrás en la espalda. Y cuando jugaban a la guerra se peleaban, pero yo quiero ser David, no, yo soy Goliat, y así discutían. Seguramente. Era un referente, todos querían ser como el rey David. Era el hombre perfecto. Amado por Dios, con una historia de héroe tremenda. Superhéroes hoy de la televisión, pónganlos a un lado, esto es la vida real. Ese es un muchacho de 15 años que se enfrenta a un gigante enorme, una onda abajo, 15 años aproximadamente. Un héroe, elegido por Dios, guerrero, y no cualquier guerrero. Los hombres musculosos, grandotes, despiertan suspiros en las damas. Él no lo necesitaba. Él era guerrero, pero como si fuese un plus. Vieron que las chicas, siempre se dice que a las chicas les gustan los hombres malos. Si ven un chico bueno, no le dan bolilla, tiene que ser medio malo, medio bruto. Ay, suspiran ahí. Bueno, este era bruto, con su costado poeta, porque escribía,
El sueño de todas las chicas. El rey. Pero además era bonito y era inteligente. Eso no se conjuga siempre. No se suele conjugar. De hecho, hay parámetros, estereotipos que dicen que si es muy lindo, no es muy inteligente. O sea, estereotipado, lamentablemente. Y algunos han alimentado esa idea, pero pasa. En él se conjugaba todo eso. Era un modelo que todos los chicos se querían seguir. Betsabé también. Ella era hija de Eliam o Amiel. Su marido era uno de los 30 de David. Su esposo, el nombre de su esposo significaba Jehová es mi luz. Ella es hermosa y tiene una buena posición. Su hogar está junto al palacio del rey. Si estuvieran en Buenos Aires diríamos, viven en Nordelta. O tiene la casa juntito a la Quinta de Olivos, ahí está, en la casa de al lado. No, cualquiera vive ahí. Tiene un jacuzzi en el patio trasero de su casa donde suele tomar sol y bañarse. Betsabé es hermosa, es la esposa de este hombre, y ese día sale a tomar un baño. Y el rey David está por la terraza de su casa mirando, inactivo. Acá se va a armar un lío terrible, un chusmerío terrible. Los programas de Chimento tuvieron metros de tela para cortar durante mucho tiempo. Engaño, traición, suciedad. Tamar busca un embarazo. Betsabé lo evita. Queda embarazada. Rahab busca espacio, ella lo tiene. Y entre David y Betsabé inventan el personaje de Judas. Traición. A una escala espantosa, de un calibre satánico. Terrible. David finalmente manda una carta, lo hace venir a Urías. Contame cómo va la guerra. Y Urías le cuenta, lo emborracha y lo manda a su casa, como para que esté junto a su esposa y él crea que el hijo que va a tener su esposa es de él. Urías es más fiel, dice, no puedo ir a mi casa. ¿Cómo voy a estar con mi esposa cuando mi general está durmiendo en tiendas? Yo no puedo dormir con mi esposa, y no va a su casa y queda allí durmiendo entre los siervos. David al día siguiente lo vuelve a emborrachar, vuelve a hacer lo mismo, no va a Urías, y cuando no puede, manda una carta. Por favor, Joab, poné a Urías entre los principales, entre los primeros que ataquen la ciudad, cosa que lo hieran y que muera en batalla. Tac, Urías, lleva esta carta, hermano, y lleva su sentencia de muerte. Urías es tan fiel, y David lo sabe, que David no duda en darle esa carta a Urías, porque sabe que él nunca la va a leer. Y Urías muere. Por supuesto que Dios actúa. El desenlace puede ser trágico. 2 integrantes del pueblo de Dios, 2 líderes que caen. Y sin embargo la historia de ellos es una historia de restauración. ¿Qué se dice de David? David lleva el corazón de Dios. Su corazón es semejante al de Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué historia tan fuerte, tan dura! Quinta historia y última. Segundo libro de Reyes, capítulo 22. Segundo libro de Reyes, capítulo 22. Del versículo 4. Josías. Josías significa Jehová ha sanado. Este rey manda al sumo sacerdote y a los sacerdotes del orden ahí que saquen del templo todos los utensilios que habían sido hechos a Baal, a los otros dioses, a Acera y a todo el ejército de los cielos. O sea, a todos los símbolos del zodiaco. Bueno, ahí está este que tiene una flecha. Bueno, haceme una estatua. Los dioses, los reyes anteriores habían sido tan idólatras que en la misma casa de Dios habían levantado imágenes de otros dioses extraños, que en realidad no eran dioses, eran inventos humanos. Desviaban la atención del pueblo. Josías sube al trono y hace una limpieza en 2 etapas, en 3 etapas en realidad. Él erradica la idolatría del pueblo de Israel. Es un fiel integrante del pueblo de Dios. Su historia es maravillosa. Su historia es maravillosa. Podría decir, un adventista de 5ª generación, de pedigrí, decía un profesor. Fiel, este nació acá, no se va a ir más. Está acá, conoce todo. Sabe qué significa la palabra temperancia. Esa palabra es bien de nuestros círculos. ¿Sabe de quién hablamos cuando decimos la hermana Elena? El resto, las personas cuando nos escuchan decir eso están pensando en alguna hermana de algún lugar del mundo.
sabe lo que significa cuando decimos la pluma inspirada. Cuando la gente escucha eso, se imagina a una pluma que nadie la sostiene y que está moviéndose sola. Es cierto. A veces utilizamos esas expresiones entre amigos que no entienden todo nuestro vocabulario y por ahí más los confundimos, ¿verdad? Josías encuentra la Torá en su tiempo y arma una Pascua a todo trapo como no se había armado desde hace muchos años. Hace una celebración que recuerda de dónde han sido rescatados el pueblo de Israel. Dios lo usa para guiar a su pueblo, no hay engaño en él. Tiene un legado que cuidar y hace lo recto, dice el texto. Es muy interesante. Pero en estas 5 historias ustedes encuentran tragedia y restauración, tragedia y restauración. Historias difíciles que también pueden ser la tuya y la mía. Historias complicadas con las que nos podemos identificar. Yo no sé si hay alguna historia como la de Tamar acá presente, no lo sé. Yo no sé si hay una persona que tuvo un pasado como el de Rahab, no lo sé. Yo no sé si hay alguien acá que estuvo en algún momento en una situación de dolor y soledad y angustia como Ruth y tuvo que tomar una decisión y no volver más a casa. O tal vez alguien que vivió una experiencia o conoce a alguien que vivió una experiencia parecida a la de David y Betsabé. O tal vez estás vos, fiel de siempre, como Josías. Siempre estuviste aquí. Tienes un legado, tienes un nombre que guardar, mantenerlo puro. Cuida eso. Pero hay un 6º personaje del que no les había dicho, y es el lugar donde se conjugan todas estas historias, y quiero invitarlos a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1 es uno de los primeros versículos, hasta el versículo 16, bien pueden encabezar la lista de los textos menos apetecibles para hacer un sermón. Una genealogía. Un árbol genealógico donde se cuentan las historias. En realidad no se cuentan historias, se cuentan nombres. Fulano engendró a fulana, fulana engendró a este, y así, y así, y así, y así. Muchas veces me pregunté para qué sirven las genealogías. Y en el Antiguo Testamento las genealogías suelen ser mucho más grandes. Las genealogías son muy importantes para la hora de hacer la cronología bíblica, sobre todo si sabemos cuántos años tenían los fulanos, los mencionados. Y es muy importante. Gracias a la cronología y a las genealogías del Génesis, del inicio, nosotros podemos tener una idea de qué momento fue el diluvio, aproximadamente, cuántos años hacia atrás. Y si seguimos contando la edad de esta gente, podemos tener una idea aproximada de cuándo nació Caín y Abel, y capaz que no nacieron ahí automáticamente después de la caída, pero podemos tener una idea un poquito general de cuándo Dios creó el mundo. Alguna idea. Pero la genealogía de Cristo. Encuentro que en la genealogía de Cristo hay varias lecciones. Todos los nombres que hemos estudiado esta mañana pertenecen a la genealogía de Cristo. Están ahí mencionados. ¿Cómo? ¿Rahab, una ex prostituta ahí mencionada? Sí, está en la genealogía de Cristo. ¿Tamar? ¿La que se disfrazó y tuvo relaciones con su suegro? Sí. Y es mencionada porque uno de sus hijos pertenece a la descendencia de Cristo. ¿Ruth, la moabita? ¿También? Claro que sí. Ella fue bisabuela del rey David. ¿David y Betsabé también? Sí, porque después de la muerte de Urías y que se arrepintieron, Dios les dio una segunda oportunidad, se casaron, y el hijo de Betsabé y David, el siguiente hijo, no el que estaba embarazada en principio, el siguiente hijo es el rey más sabio de todos los tiempos. El Salvador en su genealogía une todas las personas. ¿Saben por qué? Porque Dios no tiene desechables. No existe una persona desechable en el planeta. ¿Por qué? Porque Dios no tiene sobrinos. Dios no es abuelo de nadie. Dios no tiene nietos. Dios no tiene tíos. Dios solo tiene hijos. En el concepto de Dios, de familia, no existen huérfanos. Él es Padre.
y Él los une a todos en su árbol genealógico. Jesús no tiene problemas de exhibir en su árbol genealógico algunas manzanas de dudosa procedencia. Mateo, ¿estás seguro que vas a escribir esto, hermano? Mirá que le vas a colocar a Rahab ahí. Y no. Mira, ¿estás seguro de colocar ahí a Tamar? Mirá que fue media complicada la cosa, ¿eh? No sé si es el mejor modelo para seguir. Mirá que mucha gente va a leer tu evangelio. No sé si todos quieren saber que Ruth, una moabita, el yugo desigual, acordate de toda esa historia, hermano. Y David y Betsabé, ¿qué tenés para decir? No. Mateo escribe y hasta pone el nombre de quien era el marido de Betsabé antes, en la genealogía de Cristo. Jesús no tiene ningún problema en exhibir en su genealogía manzanas de dudosa procedencia. ¿Por qué? Porque en Él son todos santificados. Tu historia es importante para el Señor. Tu historia de vida es importante y a Dios le interesa. Y no importa si tuviste un pasado como el de Tamar, o como el de Rahab, o como el de Ruth, o si cometiste errores como David y Betsabé, o si viví fiel siempre como Josías. Él te ama igual. Y Él te considera un hijo. Y Cristo te considera un hermano. Hebreos capítulo 2, versículo 11, dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. No se avergüenza de llamarlos hermanos. Entre nosotros puede bien haber Tamares, Rahabs, Ruth, David, Betsabé o Josías, pero todos somos parte de Él. Y Él se hizo carne para habitar aquí, pero pudo juntarse solo con los justos, solo con los buenos. Pero no. Jesús casi elige su genealogía y elige quién será su antepasado. En su planificación perfecta, Él supo que descendería de una mujer que se portó mal, de una mujer que no era del pueblo de Dios, que tenía costumbres y hábitos raros, de un rey que se equivocó muy feo y que debió haber sido eliminado como líder de Israel, pero no. Dios tiene piedad y compasión de todos. ¿Es usted compasivo, compasiva con la gente que lo rodea? ¿Olvida usted de dónde lo rescató el Señor? Nunca lo haga. Al contrario, recuerde constantemente que nosotros bien podemos tener parte de Rahab, de Tamar, de Ruth, de David, de Betsabé, y que podemos ser transformados a la imagen de Josías, que seguía la imagen de su Padre Dios. ¿Y sabe qué? Yo vine a decirle esta mañana que usted también va a formar parte del árbol genealógico de Cristo. Siempre y cuando usted acepte a Cristo como Salvador, Él te llama hermano, hermana. Y el Padre te llama hijo e hija. ¿Sabes por qué? Porque en el cielo no existen huérfanos. Porque en el cielo no existirán nietos, ni sobrinos, ni tíos. El Padre solo tendrá hijos. Y es esos hijos a los que Él quiere venir a buscar. Pregunto, ¿te gustaría estar algún día allí? ¿Te gustaría ser parte de esa genealogía final del Señor? Y vaya que va a ser un árbol muy grande, genealógico, de todos los que aceptaron a Cristo, todos descendiendo directamente del Padre, renacidos en el Señor. ¿Te gustaría estar en esa genealogía? Te invito a aceptar a Cristo una vez más esta mañana, como Salvador, como sustentador. Te invito a mirar a Cristo y no a mirar tu vida pasada. Ya está, déjala ahí, es parte de la historia, sí, te causó dolor, pero en Cristo somos todos nuevos. En Cristo, todos, en su árbol, somos legales, estamos allí bien. En Cristo, en su árbol, somos todos aceptados. En Cristo y en su árbol, todos somos y podemos ser salvos. Te invito a que esa sea tu experiencia esta mañana y siempre. Y te invito a hacer una oración en este momento. Padre que estás en el cielo, gracias porque no rechazas a nadie que te busca. Y gracias especialmente porque decidiste incluir en la genealogía de tu Hijo Jesús a Tamar, a Rahab, a Ruth, a David y a
porque nos das esperanza de que para ir al cielo no hay que ser perfectos, hay que aceptarte como Salvador. Y eso, en el proceso tú nos vas a transformar, porque Tamar te conoció, porque Tamar te amó, porque Rahab se convirtió en una israelita finalmente, porque Ruth te aceptó a ti como único Salvador, porque David y Betsabé se arrepintieron y volvieron, porque Josías no flaqueó en su fe, y posiblemente algunos de los que estemos aquí hayamos vivido esas historias. Padre, que esas historias ya no nos causen dolor, sino que sean historias de victoria, de un pasado restaurado en el presente con una esperanza gloriosa para el futuro. Pido, por lo tanto, que toques cada corazón que está aquí, y especialmente pido que tu restauración y tu redención se derrame sobre nosotros en el Espíritu Santo. Gracias por tanto amor que no merecemos. Y pedimos, Señor, que vengas a buscarnos pronto, porque quisiéramos irnos contigo a vivir al reino de los cielos. Es lo que te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén.